Los candidatos a la presidencia en nuestros estudios, en el Grupo Extra, todos los candidatos, a todos les hemos consultado esa vida que nos interesa mucho, más allá de las propuestas políticas, también en efecto ese lado humano, quiénes son ellos. El turno hoy es de Ana Virginia Calzada, candidata del Partido Centro Democrático y Social. Me alegra mucho tenerla aquí. Muchas gracias, igualmente feliz de estar aquí hablando de temas menos duros que la campaña política. A veces aburre, ¿verdad? ¿O no? Hablar de tanta cosa fuerte, a veces es bueno como bajar la temperatura, ¿o no? La espuma. Sí, usted sabe que hace muchos años, yo estaba casada en ese momento con una persona que le gustaba mucho la política, y yo siempre decía, ay, los políticos, qué aburridos que son, es que son monotemáticos. Solo hablan de la política. Ajá. Y ahora que estoy yo metida en esto, digo, mira, es capaz que a mí me están diciendo lo mismo. No creo, sí. De pronto sí. O llega usted a su casa a hablar de política, o en reuniones familiares habla de política. ¿O es inevitable? Es inevitable, pero, por ejemplo, ahora en Navidad y Año Nuevo, que estuve con todos mis hijos y todos mis nietos, tratamos de hablar lo menos posible de la política. Sí. Y hablar un poco de la familia, de nosotros, de los planes, de Ahora, si la vida. Política tuviera otro lenguaje, pues sería bonito, pero es que estamos en una política como muy complicada, ¿verdad? Sí, es que ya las campañas electorales son muy complicadas, sí, ¿verdad? Entran muchos elementos a jugar ahí que no son tan bonitos como para tenerlos en una mesa familiar. Entonces, hay espacios donde uno debe respetar. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos? Tengo 4 hijos casados y 11 nietos. 11 nietos. ¿Alguno de ellos con el chip político o no? Bueno, no. Bueno, ¿no? Sí. Tengo una nietilla que es presidenta del grupo. Ahora hacen como por grupos, sí, el colegio, ¿verdad? Sí. Entonces ella es presidenta del grupo de ella. ¿Y le pregunta algo? ¿Le habla de algo? Sí, a la candidata a la presidencia. A mi abuela, que es candidata a la presidencia. Sí, tratamos de no hablar de eso para no enredar espacios, ¿verdad? Claro. A mí me gusta mucho conversar con mis nietos, pero conversar más de la vida. Ajá. Más de la vida con ellos. Pero deben preguntarle cómo ve las cosas, ¿verdad? Sí, eso sí es necesario hacerlo en familia. Eso sí es necesario hacerlo en familia, correcto. Y bueno, ahí vamos, ¿verdad? Porque además de eso, por suerte o por circunstancias de la vida, 3 o 2 de mis hijos, ya no me acuerdo si el otro tienen prohibición para participar en política. Okay. Participación directa. Participación directa. Hablar en la casa, sí. Sí, claro. Entonces yo a veces trato de no hablarles para no comprometerlos, porque en realidad yo tengo que respetar, como tú y yo que respetar a mi papá, porque mi papá tampoco podía estar en política. Y yo me acuerdo que a veces, pues, uno quería hablar un poquito más, pero él se mantenía siempre ecuánime, ¿verdad?, con esos temas. Porque los chiquillos a veces también pueden repetir cosas afuera, ¿verdad? Obviamente. Leí una declaración suya, doña Virginia, cuando usted deja el Poder Judicial. Creo que fue en el diario La República, en algún lado, que decía, he llorado mucho dejando ese cargo, pero ese he llorado mucho es nostalgia por lo que se deja, por lo que falta por hacer, y me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tanto de trabajar en el aparato judicial sirve para pensar en administrar un Estado? ¿De cuánto se aprende una cosa de la otra? Y si no le produce eso, en efecto, nostalgia. Sí, yo quiero decirle que la Sala Constitucional, sobre todo, ¿verdad?, es una escuela para ver cómo se administra un Estado. Porque a la Sala llegan los problemas del Estado. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud tiene inundada la Sala. Entonces uno empieza a ver los casos y empieza a ver, mira, esta gente está viniendo aquí por esto y esto y esto. Si esto se resolviera, no llegan a la Sala. Y entonces ya uno piensa en posibles soluciones. Igual nos pasó con el Ministerio de Educación durante mucho tiempo. Y así en general en las diferentes áreas del Estado. Entonces uno empieza a ver al Estado desde una perspectiva
global. Claro, es que la sala cuarta se convierte en el reflejo del país. La sala de es sus necesidades. Exactamente. Incluso de necesidades que a veces el Poder Legislativo no llega a cumplir. Recuerdo, por ejemplo, y esto fue desde el 2009, imagínense, Sí. Llegaron un grupo de personas y pedían la inclusión de ellos dentro del Código de Familia por el tema del matrimonio homosexual. Y desde el 2009 nosotros le señalamos a la Asamblea Legislativa que había un grupo de personas que requerían que se legislara sobre su nueva circunstancia. 2009. 2009. O sea, desde el 2009 nunca lo hizo hasta que vino la opinión consultiva que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Entonces ya uno sabía desde el 2009 que había un problema que podía estallar en cualquier momento. Y que había una población que iba a exigir eso. Que había una población que tenía derecho a que se regularan sus relaciones. Estamos hablando con la primera mujer que presidió la Sala Constitucional, de hecho. Sí. ¿Cómo fue la llegada de una mujer a presidir la Sala Cuarta? ¿Cómo fue un proceso que yo me imagino, y usted me va a corregir, una estructura muy machista, abrirle campo a una mujer y ponerla en la Sala Cuarta? ¿Eso cómo fue? Bueno, el proceso inicial fue bastante duro, no puedo decir que fuera muy fácil. Tuve, eso sí, la gran suerte que tuve un grupo de compañeros que dentro de su concepción cultural machistas, ellos trataron, y yo creo que lo lograron, de entender que las mujeres, a pesar de todo, tenemos un pensamiento diferente muchas veces a los hombres, pero que somos iguales en derechos. Sí. Recuerdo una sentencia que en algún momento presenté en un caso que había presentado doña Marlene Gómez, porque no había nombramientos en aquellos tiempos en juntas directivas de mujeres. Entonces ahí, y la sentencia era mía, nosotros dijimos ahí, el pensamiento del hombre y el pensamiento de la mujer enriquece la democracia. Y con el transcurso del tiempo pasó una cosa muy curiosa, porque cuando nosotros empezábamos a resolver los casos, entonces algunas veces muchos de mis compañeros me decían, nos gustaría saber qué pensás vos como mujer. Entonces había una perspectiva muchas veces diferente. Claro. Hay temas que uno los ve igual. Claro. Digamos, los temas económicos puros o los temas duros, de una cosa dura, ¿verdad? Eso lo vemos todos igual. Pero donde hay temas donde la sensibilidad está a flote, la mujer a veces, en la mayoría de las circunstancias, es más sensible. Claro. Que el hombre. Y es una visión interesante, doña Virginia. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Es que yo no sé qué ha pasado en este mundo, digo yo, porque ha sido generalizado, que la gente trata de excluirse. Sí. Yo siempre señalo que nosotros tenemos grandes conquistas sociales que se deben precisamente a que aquellos gobernantes de los años 40 inteligentemente dijeron, hay que conversar. Claro, claro. Tenemos un país adelante que hay que sacar adelante. Sí. Y fue donde salieron las garantías sociales, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, todo lo que tiene que ver con salud. Era pensar en país. Era pensar en país. Ahora me lleva la pregunta en torno a la política hoy. ¿No se ha decepcionado? Usted conocía el términos políticos, cómo funciona la política, pero la pregunta es si viendo el escenario hoy, no decepciona a veces, incluso no hay ganas a veces de tirar la toalla y decir, ya nomás, o sea, los insultos, ahí estaba viendo insultos contra usted que son muy fuertes. ¿Eso no decepciona mucho el trabajo político? Bueno, yo tengo una forma de ver estas cosas, ¿verdad? Tal vez de una manera diferente, porque hoy estaba viendo que por lo general no los veo, no les hago caso. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hacerle caso a una persona que insulta, una persona grosera. ¿Para qué te vas a perder momentos de vida importantes que puede tenerlos uno en una conversación bonita, oyendo majaderías e insultos de algunas personas? No lo hago. Pero hoy no sé por qué me llegó al correo
un video que hicieron poniendo al diablo y me pusieron a mí también ahí como, yo creo que como amante del diablo, ¿verdad? Ajá. Y yo dije, ¿qué cosa es lo que es la naturaleza humana? Porque es innecesario ofender a la gente. Desde ese punto de vista, a mí me entristece que hayamos llegado a esta situación. Y lo peor de todo es que creo que esto viene desde muy arriba. Por no decirlo, o por decirlo más bien, con palabras claras, desde Zapote. Este señor se ha dedicado durante estos años a insultar a las mujeres. Este señor ha creado una ola de violencia en este país que yo diría no es jugando. Nosotros vamos a tener que devolverle al país la paz. Tenemos que devolverle al país la no violencia. Claro, pero doña Ana Virginia... pero eso no me hace decir que voy a bajar mi intención de trabajo. Eso me va a hacer trabajar más. Eso me va a hacer trabajar más por todas aquellas personas que no puedan levantar la voz. Quizás uno de los spots más publicitados y que circuló en redes fue uno suyo, de su campaña, precisamente con lo del diablo y del narcotráfico, etcétera. Alguien diría en una pelea, es que usted comenzó. No, yo no comencé, yo no insulté a nadie en ese video. Nosotros lo que estamos haciendo... Pero acusar de narcotráfico, de narcotraficantes y cosas no es provocar también. No, yo no estoy acusando de narcotráfico a nadie. Si usted lee si usted oye el video, en ningún momento yo digo fulano, sutano es un narcotraficante. Lo que digo, estamos viviendo en un infierno. Y dígame usted, ¿no es un infierno el que estamos viviendo en este país? Donde la salud se está convirtiendo en un infierno. La gente tiene que hacer listas de espera en las cuales puede morir. Eso no es un infierno. No es un infierno la educación que tenemos, donde los muchachos y las muchachas no están teniendo oportunidades de vida. No es un infierno el narcotráfico como está actualmente. Yo lo que estoy diciendo, estamos en un infierno. Estamos dándole pie al narcotráfico. Pero usted sabía que haciendo esa publicidad así, se le iba a venir el mundo encima. Es decir, iba a recibir críticas y cuestionamientos como lo decíamos ahora. Es decir, ¿qué tan preparada estaba usted para una reacción como esta? Mire, nosotros estamos haciendo ese video para decirle a la gente en la situación que estamos en este momento. El que se sienta aludido, por un lado, es problema de ellos. Nosotros lo que queremos es que la gente que está indecisa entienda que no tenemos tiempo. Que o cambiamos de rumbo o seguimos con el continuismo, que es precisamente el infierno. Y cada vez va a ser peor. De ese país donde usted se crió, de niña, al país de hoy, de ese país, ¿qué le gustaría recuperar? ¿Devolver a qué país? ¿Y qué país quiere usted dejarle además a sus nietos, por ejemplo? Mire, es una pregunta que me gusta mucho porque a veces cuando uno añora una situación pasada, la gente cree que son viejeras de las personas, y no. Yo quiero que las personas en este país, sobre todo los niños, sepan lo que es estar en la calle jugando con una bola o estar en un parque jugando sin temor a que lo puedan matar. O los padres saber que sus hijos están en la calle y están seguros. Un país como en el que yo viví, en el que tuve oportunidades de estudio. Yo estudié en una escuela pública, después pasé al Colegio María Auxiliadora y después volví a la Universidad de Costa Rica. Ahí tuve oportunidad de crecer en educación. Ahí se sentaron mis bases para poder tener el día de mañana, como ocurrió, la posibilidad de tener acceso a un trabajo digno que me permitiera subir socialmente. Porque la educación lo que produce es eso, que las personas puedan tener ascensos sociales. Usted, a ver, obviamente estamos hablando, perdón, de una niña que tuvo oportunidades, la jovencita, estaba leyendo a los 16 años, ya estaba en la U. Esas oportunidades que le crearon a usted, que es esas bendiciones que para muchos costarricenses se destaca todos los días, ¿en qué momento se perdió?
¿En qué momento esa fe en ser mejores y crecer se va perdiendo? Yo creo que se fue perdiendo con el transcurso de los años. Creo que las personas empezaron a perder la vocación de servicio. Empieza la corrupción, empiezan los valores materiales, dejamos de educar en valores, dejamos de educar en solidaridad y empezamos a ver modelos que no eran los nuestros y que no son los nuestros. Entonces, yo creo que esto se vino poco a poco deteriorando y en los últimos años ha sido desastroso, ¿verdad? Porque hemos perdido el norte en la educación. Nosotros no estamos educando ni en valores, ni en personas que puedan desempeñar un trabajo para los próximos años o para estos años, sino que estamos educando con tecnologías, digámoslo así, del siglo pasado. Nosotros estamos pensando en una educación en inteligencia artificial, con sistemas modernos, donde la capacidad de los maestros también aumente, donde tengan oportunidades de capacitarse para a su vez capacitar a los niños. Porque nada hacemos poniendo computadoras sin el maestro ni siquiera sabe cómo usarlas. Sí, o maestros que no están evaluados tampoco, etcétera, etcétera. Sí, y por ejemplo, las comunidades largo de San José, figúrese que aquí el 90% de los niños que van a escuelas públicas no reciben educación completa. Pudieran estarlos recibiendo si tienen capacidad para llegarles hasta donde están ellos. Está bien que no vamos a tener un maestro de estudios sociales, sino un único maestro. Bueno, que dé las materias básicas y las otras utilicemos las nuevas tecnologías. Doña Virginia, ya que estamos en estas, hábleme de su niñez. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió usted? Y obviamente esa niña en aquella época ni remotamente pensando que iba a ser presidenta de la Sala Constitucional, magistrada, etcétera, y hoy candidata a la presidencia. Y la posibilidad de que llegue a la presidencia, ¿por qué no? Hábleme de esa niña. ¿Quién era? Bueno, esa chiquilla era una chiquilla muy inquieta, siempre, ¿verdad? Nosotros éramos 4 hermanos, yo era la menor de los 4 hermanos. Muy seguiditos todos, porque está el mayor, después al año siguiente había gemelos, y como al año y medio nací yo. Entonces, entre mi hermano mayor y yo hay diferencia, pero no es tan grande, ¿verdad? Como para pensar que haya una división generacional que no le permitiera a uno comunicarse. Entonces, cuando ellos empezaron a ir a la escuela y al kinder, yo me quedaba llorando en la casa, porque yo quería. También. ¿Usted quería ir con ellos? No porque la dejaban sola, sino porque yo quería ir con ellos. Entonces yo entré, en aquellos momentos era muy raro, pero yo entré de 3 años al kinder. Entonces, cuando mis hermanos venían a hacer las tareas, yo también, porque yo estaba en el kinder, ¿verdad? Entonces yo me ponía con ellos. Y así aprendí a leer y escribir. Cuando yo entré a primer grado, ya yo sabía leer y escribir. ¿Ese qué barrio es? ¿Qué entorno es? El barrio González, ahora se llama González Truque, antes se llamaba Cooperativa Santa Eduviges, que curiosamente es la primer cooperativa de vivienda que hubo en este país. Ahí vivía yo, en Tibás. Y fueron unos años muy bonitos porque además de eso, uno salía, corría en el barrio. A mí nunca me compraron bicicleta, pero algunos amiguillos y amiguillas tenían bicicleta, entonces de vez en cuando me la prestaban. Con mis hermanos, en ese tiempo eran cafetales, ¿verdad? En esa zona, ahí donde está EPA de Tibás ahora, había cafetales, entonces nosotros llegábamos a la refrigeradora y cogíamos, me acuerdo porque mami siempre nos compraba tomatitos chiquititos, entonces nos llevábamos unos tomatillos, unas frutas, si podíamos robarnos por ahí un confite, porque siempre le han prohibido a uno los confites, ¿verdad? Lo echábamos en la bolsita y nos metíamos ahí en los cafetales a ver pasar el tren. Ese era el plan. Ese era el plan, meterse en el... Y siempre recuerdo que a veces tenía uno miedillo
porque el capataz seguro de la finca andaba viendo y revisando todo ahí, y ahí estaban todo el grupillo de chiquillos, ¿verdad?, del barrio. A usted se le ilumina el rostro hablando de eso. Y uno se imagina, pues, una niñez feliz. Sí. O sea, absolutamente, digo, sus papás, sus hermanos, el entorno. La promesa suya, ya para ir terminando, doña Ana Virginia, de que ese país se pueda recuperar, ¿cuál es? Yo quisiera que en este país los niños pudieran jugar como yo jugué en la calle. Yo cuando decidí entrar en la política fue porque estuve trabajando con un grupo en seguridad, estábamos haciendo un planteamiento de seguridad y proponiendo algunas alternativas a los partidos políticos. Yo no estaba metida en nada, de algunos temas que podíamos hacer para mejorar la seguridad del país. Estando en ese grupo, volví otra vez como a recordar no solo los temas que yo vi en la corte, sino que por el ejercicio profesional y conversar con las amigas y los compañeros del Poder Judicial conocía. Pero en ese grupo nosotros tuvimos como una actualización de la criminalidad actual y del narcotráfico en este país, donde yo vi niños de 12 años aprendiendo a ser sicarios, donde la criminalidad más alta está entre los niños de 15 y 22 años, porque son niños. Yo dije, no puede ser. Cuando son protagonistas o colaterales, ¿no? Porque también... Sí, pero sobre todo cuando son protagonistas. Sí. Cuando son protagonistas, porque si no existiera el protagonista, no existe el colateral. Exactamente. Entonces yo dije, no puede ser que en un país democrático esté pasando esto. No puede ser que nuestro país esté cayendo en las manos del narcotráfico y que no se haga nada. Y esa ha sido mi promesa, y es que esto es general. Claro. Esto va amarrado a que esos niños que están en aprendiz de sicario no están teniendo oportunidades de estudiar. Son niños que no van a tener oportunidades de tener una vida digna. Y por eso es que yo decidí entrar en esto, y esa es mi promesa. Pues ojalá, doña Virginia, que sea un buen camino, que se logre, o bien con usted o con quien llegue, que ese no sea el camino para los niños en el país, que tengan una mejor oportunidad, sí, como la tuvimos todos de niños. Ana Virginia Calzada, candidata del Partido Centro Democrático y Social, que ha sido nuestra invitada hoy. Ha sido un gusto enorme. Muchísimas compartir gracias. más. A veces hablamos demasiado de política. Sí, sí. Y así es, obviamente, que también ahí tenemos que hablar de esa otra persona. Sí, es que a veces vemos figuras. Sí. Y no vemos que detrás de esa figura que hay un ser humano que tiene también vivencias, que tiene añoranzas, que tiene valores, ¿verdad? Y que tiene también sensibilidades por las personas. ¿En estos días ha llorado también o no? Como cuando se despidió del Poder Judicial. Mire, a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, llegar a un precario. Ajá. Porque visualizo que son personas que están sufriendo. Y a mí me duele mucho el sentimiento de los seres humanos, y yo quisiera ayudarles a todas esas personas. Yo creo que vivir en una condición como las que viven muchas familias aquí, estuve en Chacarita, donde había personas adultas mayores que estaban hasta aquí de agua en el tiempo de las lluvias, que no tenían nada que comer. Nada. Ahí se nos acercó un señor y nos dijo, no tengo nada. Eso duele, eso llega al alma. Pues por eso hay que trabajar. Y por eso hay que trabajar, correcto. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Candidatos a la presidencia, Ana Virginia Calzada, también invitada a nuestros estudios hoy hablando de este lado humano y ese tremendo trabajo que nos espera a todos ellos como candidatos, nosotros como medios de comunicación.